Muy buenas. Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las fuerzas más fundamentales del universo, el enlace químico. Es, por así decirlo, el pegamento invisible que lo une todo, el que decide las propiedades de las cosas, desde el aire que respiramos hasta el ADN que nos hace ser quienes somos. Entender esto es básicamente entender cómo está construido nuestro mundo, así que vamos a empezar por el principio. Para arrancar, una pregunta que parece simple, pero que tiene muchísima miga. Si miramos a nuestro alrededor cualquier cosa, la mesa, un vaso de agua, nuestra propia mano, ¿de qué está hecha en el fondo cada una de esas cosas? Pues la respuesta, claro, es de átomos. Pero ojo, que ahí falta la palabra clave, la que lo cambia absolutamente todo. Unidos. Los átomos por sí solos no explican la increíble complejidad del universo. La verdadera magia, el secreto de todo, está en cómo se conectan entre sí. Y eso es precisamente lo que vamos a descubrir hoy. Vale, entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Qué lleva a los átomos a unirse? ¿Por qué no se quedan cada uno por su lado, flotando sin más? Pues la respuesta, como casi todo en la naturaleza, tiene que ver con la energía y la estabilidad. A ver, pensémoslo de una forma muy sencilla. A todo en el universo le gusta estar tranquilo en un estado de mínima energía. Es como cuando llegamos a casa agotados y solo queremos tirarnos en el sofá. Pues para los átomos, unirse es su momento sofá. Cuando forman un enlace, liberan energía y alcanzan un estado mucho más estable, mucho más relajado que cuando estaban solos. Y esa búsqueda de estabilidad, de calma, tiene un objetivo muy claro. Se conoce como la regla del octeto. Imaginaos que los átomos son como coleccionistas de cromos, y su objetivo vital es completar la última página del álbum que necesita 8 cromos. Esos 8 electrones en su capa más externa es su máxima aspiración, su estado ideal. Y para conseguir esos 8 electrones, esos cromos tan deseados, los átomos tienen básicamente dos caminos, dos estrategias principales. Pueden actuar como donantes, cediendo los electrones que les sobran, o pueden ser colaboradores y compartir electrones con otros átomos. Estas dos tácticas dan lugar a los dos tipos de enlace más importantes. Y aquí los tenemos. Por un lado, el enlace iónico, que es una transferencia, un te lo doy. Y por otro, el enlace covalente, que es más bien un lo compartimos. Este simple dilema, ceder o compartir, es lo que crea toda la increíble diversidad de materiales que conocemos. Vamos con el enlace iónico. Esto es como una historia de amor entre opuestos. Tenemos un átomo, normalmente un metal, muy generoso, al que le sobra un electrón para estar a gusto. Y por otro lado, un no metal, que es súper electronegativo, o sea, que tiene unas ganas locas de pillar un electrón que le falta. ¿Qué pasa? Pues que el metal le cede su electrón, toma, para ti. Al hacerlo, uno se queda con carga positiva y el otro con carga negativa. Y ya sabemos qué pasa con las cargas opuestas. Se atraen, ¡pum!, unidos por una fuerza electrostática. La sal de mesa, por ejemplo, es el resultado de este drama. El covalente, en cambio, es totalmente diferente. Aquí no hay regalos, hay un pacto, una colaboración. Dos átomos, que suelen ser no metales, se miran y dicen, oye, a ti te faltan y a mí también. ¿Y si ponemos los nuestros en común y los compartimos? Así los dos salen ganando y consiguen su famoso octeto. Y esta colaboración, además, puede ser de varios niveles. Pueden compartir un par de electrones formando un enlace simple, o pueden ir a por todas y compartir 2 o incluso 3 pares. Esos son los enlaces dobles y triples, que son, claro, mucho más fuertes. Vale, perfecto. Ya tenemos la teoría, el por qué y el cómo. Pero, ¿cómo se dibuja esto? ¿Cómo lo pasamos al papel para poder trabajar con ello? Pues para eso tenemos una herramienta genial, las estructuras de Lewis. Pensemos en ellas como si fueran los planos de un arquitecto para construir una molécula. Y dibujarlas es como seguir una receta, o mejor, como resolver un puzzle. Es bastante metódico. A ver, primero contamos todos los electrones de la última capa, los de valencia, que trae cada átomo. Hacemos el recuento total. Luego dibujamos el esqueleto, uniendo los átomos con líneas sencillas. Después vamos repartiendo el resto de electrones por los átomos de fuera hasta que tengan sus 8. Si nos sobran, los ponemos en el átomo del centro. Y si el del centro se queda corto, pues nada, le pedimos a un vecino que comparta un par más y creamos un enlace doble o triple. Es ir encajando las piezas. Venga, vamos a probarlo con un ejemplo real. El trifluoruro de nitrógeno, NF3. Hacemos las cuentas. El nitrógeno aporta 5 electrones de valencia. Cada flúor, que son 3, aporta 7. Así que 5 más 3 por 7, que son 21, nos da un total de 26 electrones para repartir. Pues venga, ponemos el nitrógeno en el centro, lo unimos a los 3 flúor, completamos los octetos de los flúor y anda, nos sobran 2 electrones. ¿Dónde van? Al átomo central, al nitrógeno. Y si contamos ahora, perfecto, todo el mundo tiene su octeto, misión cumplida. Claro que a veces la cosa se complica un poco. La química no siempre es tan de un solo dibujo.
Hay moléculas, como el ion carbonato, donde podemos dibujar varias estructuras de Lewis que son todas, en teoría, correctas. Entonces, ¿cuál es la buena? Pues ninguna, y todas a la vez. La molécula real es una especie de híbrido, una media de todas las posibilidades. Es como si los electrones no estuvieran quietos en un enlace, sino repartidos, deslocalizados por toda la estructura. A este fenómeno tan curioso lo llamamos resonancia. Hasta ahora hemos estado dibujando en plano, en 2 dimensiones. Pero, claro, el mundo real tiene 3 dimensiones. Y la forma que adoptan las moléculas en el espacio, bueno, eso es absolutamente crucial. Lo determina prácticamente todo sobre ellas. Y para entender esa forma hay una teoría con un nombre un poco raro, RPCV, pero con una idea súper sencilla y elegante. Nos dice básicamente que los grupos de electrones que rodean a un átomo se repelen. Lógico, son todos cargas negativas. Así que para minimizar esa repulsión, intentan ponerse lo más lejos posible unos de otros. En resumen, los electrones necesitan su espacio personal. Y ojo que no todas las repulsiones son iguales. Hay jerarquías. Los pares de electrones que no están formando un enlace, los que llamamos pares libres, son como nubes de electrones más gorditas, ocupan más espacio y por eso empujan con más fuerza que los pares que están atados en un enlace. Esta pequeña diferencia es el ajuste fino que define los ángulos exactos de la molécula y su forma final. Fijaos, cuando un átomo central no tiene pares libres, la geometría es súper predecible. Si tiene 2 cosas unidas, como el BCl2, se ponen en línea, a 180 grados, para estar lo más lejos posible. Si tiene 3, como el BF3, pues forman un triángulo plano perfecto. Y con 4, como el famoso metano, el CH4, la mejor forma de separarse en 3D es un tetraedro. Es pura geometría. Pero todo esto cambia cuando aparecen los pares libres. El ejemplo perfecto es el agua. H2O. El oxígeno del centro tiene 4 cosas a su alrededor, 2 enlaces con los hidrógenos y 2 pares libres. O sea, la geometría de esos 4 grupos de electrones es tetraédrica. Pero, como los pares libres son invisibles a la hora de mirar la forma de la molécula, lo que vemos es solo la posición de los átomos. ¿Y qué forma tienen? Una forma angular. Esos 2 pares libres están ahí, empujando los enlaces hacia abajo, dándole al agua esa forma tan característica. Y esto, de verdad, es que lo cambia todo, porque esa forma en 3D es la que le dice a la molécula cómo comportarse, si va a encajar en un receptor de nuestro cuerpo, si se va a disolver en agua, a qué temperatura hierve. En química, la forma lo es casi todo. Y una de las consecuencias más importantes de la forma es la polaridad. A ver, en un enlace covalente, si un átomo tira de los electrones con más fuerza que el otro, porque es más electronegativo, pues se crea un desequilibrio. Es como un tira y afloja donde uno gana. El resultado es un enlace polar, con una parte un poquito negativa y otra un poquito positiva. La molécula se convierte en un imán diminuto. Un ejemplo clarísimo es el fluoruro de hidrógeno HF. El flúor es el átomo más electronegativo que existe. Es el campeón del tira y afloja. Tira de los electrones del hidrógeno con una fuerza tremenda. Como la molécula es lineal, esa tensión no se cancela con nada y la molécula entera queda polarizada, con un polo positivo y otro negativo. Y es precisamente esta polaridad la que explica por qué el agua, que también es polar por su forma angular, es el disolvente universal. Y así cerramos el círculo. Hemos empezado preguntándonos por qué se unen los átomos y hemos llegado a ver cómo su forma en el espacio define el mundo que nos rodea. Y esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que mueve la ciencia de hoy en día. Si ya entendemos las reglas del juego, ¿qué nos impide diseñar moléculas a la carta? Moléculas con la forma y las propiedades exactas que necesitamos para un nuevo fármaco, un material súper resistente o una nueva tecnología. El conocimiento está ahí. El límite, ahora mismo, es nuestra imaginación.